Tal vez llevas tiempo orando sin ver respuesta. No un día, no una semana. Llevas meses hablando con Dios sobre lo mismo. La misma situación, la misma persona, la misma necesidad que no cambia, aunque tú sigas orando. La misma petición que presentas cada mañana con la esperanza de que esta vez algo sea diferente. Y nada cambia, o al menos eso es lo que parece desde donde estás. Y en algún momento, en medio de tanta oración sin respuesta visible, empieza a crecer una duda que no querías tener. Una duda que tratas de callar porque sientes que no debería estar ahí. Una duda que un creyente no debería confesar en voz alta. ¿Está llegando esto a algún lado? ¿Me está escuchando Dios realmente? ¿Hay algo mal en mí que hace que mis oraciones no funcionen? Estaré hablando al techo. No lo dices en la iglesia, no lo escribes en ningún lado, pero lo piensas. Y lo peor no es la duda en sí, lo peor es la soledad de esa duda. La sensación de que eres el único que ora y no ve. La sensación de que todos los demás tienen testimonios de oraciones respondidas y tú tienes una lista de peticiones pendientes que se alarga con el tiempo. Si hoy llegaste hasta aquí, si algo en el título de este video te detuvo, quiero que escuches esto antes de que sigamos. Dios escuchó tu oración. No algunas, todas. Las perfectas y las imperfectas. Las que salieron con fe y las que salieron con dudas mezcladas. Las largas y las que fueron solo un suspiro. Las que encontraron palabras y las que fueron solo un peso en el pecho que no supo cómo expresarse. Dios escuchó cada una. Y ninguna palabra que salió de tu corazón se perdió en el camino. Eso no es una frase de consuelo. Es una verdad bíblica que tiene más peso del que el corazón puede recibir de golpe. El Salmo 34, versículo 15 dice: «Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a su clamor». Atentos, no ocasionalmente, no cuando la oración es suficientemente buena. Atentos, siempre, a tu clamor. Y hoy quiero que esa verdad entre en tu corazón de una manera diferente. No como algo que memorizaste, sino como algo que necesitas recibir hoy. Porque hay una diferencia enorme entre saber que Dios escucha y sentir que tu oración específica, la que hiciste esta mañana, la que hiciste en el carro, la que hiciste llorando a las 2 de la madrugada, fue escuchada de verdad. Quédate conmigo. Lo que viene en este mensaje puede traerle paz a algo que llevas cargando desde hace mucho tiempo. La pregunta silenciosa de si tus oraciones llegan a algún lado. La respuesta es sí. Llegaron. Y ninguna se perdió. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios esta frase como acto de declaración de fe. Señor, gracias porque escuchaste cada oración que salió de mi corazón. Escríbela, aunque no lo sientas completamente todavía. Escríbela como un acto de fe. Porque a veces declarar algo es el primer paso para recibirlo de una manera diferente. Y si este mensaje ya está tocando algo en ti, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna palabra que pueda traerle paz a tu corazón. Hay algo que muchas personas no saben sobre la oración que parece no ser escuchada. El problema casi nunca es que la oración no llegó. El problema es que la respuesta no llegó en el tiempo que esperábamos. Y el corazón humano, cuando espera una respuesta que no llega, empieza a construir su propia interpretación del silencio. Si Dios hubiera escuchado, ya habría respondido. Si mi oración hubiera llegado, algo habría cambiado. El silencio es la respuesta, y la respuesta es no. Pero esa interpretación tiene un error fundamental. Confunde el tiempo de la respuesta con la recepción de la oración. Son dos cosas completamente distintas. La oración llega en el momento en que sale de tu corazón. La respuesta llega en el momento que Dios determina, y entre esos dos momentos puede haber días, semanas, meses, años. Pero ese espacio entre la oración y la respuesta no es evidencia de que Dios no escuchó. Es el espacio donde Dios trabaja. Y muchas veces lo que parece silencio desde tu lado es movimiento desde el lado de Dios. Puertas que se están alineando, personas que se están preparando, circunstancias que se están acomodando, cosas invisibles que se están moviendo exactamente porque tu oración llegó. El Salmo 138, versículo 3 dice: «El día que clamé, me respondiste.
Me fortaleciste con vigor en mi alma. El día que clamé, no el día que vi la respuesta, el día que clamé. Eso significa que la respuesta de Dios puede comenzar en un nivel que tus ojos no pueden ver todavía. Puede comenzar en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Puede comenzar en el alma antes de aparecer en las circunstancias. Y tal vez hoy eso ya está ocurriendo. Tal vez la oración que hiciste hace semanas, la que creías que no llegó a ningún lado, ya está produciendo movimiento en lugares que todavía no puedes ver. Porque Dios no desperdicia ninguna oración sincera, ninguna. Hay una historia en la Biblia que casi nunca se usa para hablar de la oración, pero que es quizás la más poderosa de todas cuando se trata de entender que Dios escucha, aunque no respondas todavía. Es la historia de Cornelio. Cornelio era un centurión romano, un soldado, un hombre de autoridad en un sistema que no reconocía al Dios de Israel. No era judío, no tenía todos los elementos que en aquella época se consideraban necesarios para que una oración llegara al cielo. Pero Cornelio oraba. La Biblia dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Siempre. No en los momentos convenientes, no cuando todo estaba bien, siempre. Y Cornelio no tenía manera de saber si sus oraciones llegaban. No tenía un pastor que le confirmara que su fe era suficiente. No tenía una comunidad de creyentes que compartiera sus testimonios de oraciones respondidas. Oraba en un espacio donde la respuesta no era obvia ni inmediata ni visible. Oraba de todas formas. Y entonces un día, en una visión apareció un ángel, y lo que el ángel le dijo a Cornelio es la frase que el corazón que ora en silencio más necesita escuchar. Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versículos 3 y 4, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía, Cornelio, y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones han subido para memoria delante de Dios. No Dios va a escuchar tus oraciones. No si sigues orando, eventualmente llegarán. Han subido, pasado, hecho, registradas. Cornelio no lo sabía. Cornelio oraba sin confirmación de que llegaba. Cornelio vivía en el espacio entre la oración y la respuesta sin saber que ese espacio estaba lleno de movimiento invisible. Y el día que el ángel apareció, Cornelio descubrió algo que cambió todo, que sus oraciones habían estado llegando todo el tiempo, que cada palabra que salió de su corazón había subido, había sido registrada, había quedado en memoria delante de Dios. Y eso mismo es lo que Dios quiere decirte a ti hoy. Tus oraciones han subido, las de esta mañana, las de la semana pasada, las de hace 6 meses que ya casi no recuerdas pero que Dios no olvidó, las que dijiste con convicción y las que dijiste con miedo, las que tuvieron palabras hermosas y las que solo fueron un llanto sin forma. Todas subieron, todas están en memoria delante de Dios. Y si todavía no has visto la respuesta, no es porque la oración no llegó, es porque Dios está preparando algo que requiere más tiempo del que esperabas. Pero todavía hay más. Hay otra historia que habla de la oración desde un ángulo diferente. No la oración que lleva meses sin respuesta visible, sino la oración que se hace en el momento de mayor oscuridad, cuando no queda nada más que hacer, cuando todas las opciones humanas se agotaron y lo único que le queda al corazón es clamar. Era el rey Ezequías. Ezequías era un rey que amaba a Dios y que había gobernado con integridad, pero llegó un momento en su vida que ninguna corona, ningún ejército, ningún recurso humano podía resolver. Le dijeron que iba a morir. No una amenaza vaga, una palabra directa del profeta Isaías. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ese es el tipo de noticia que aplasta. Y Ezequías hizo algo que muchos en ese momento no habrían hecho. Oró. No con palabras elaboradas, no con una liturgia perfecta, no con la compostura que se esperaría de un rey. Lloró y habló con Dios desde ese llanto. Segunda de Reyes capítulo 20, versículo 2 y 3. Y volvió Ezequías su rostro a la pared, y oró al Señor y dijo, Te ruego, oh Señor, te ruego que recuerdes que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón,
y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran llanto. Volvió el rostro a la pared. Eso es una imagen que detiene el corazón. Un rey que da la espalda a todo lo que representa su posición, su poder, su título, y se vuelve únicamente hacia Dios, que deja de mirar las circunstancias y mira solo a quien puede cambiarlas. Y lo que ocurrió después sacude. Antes de que Isaías saliera del patio del palacio, antes de que hubiera cruzado siquiera al patio del medio, Dios lo detuvo. Segunda de Reyes capítulo 20, versículos 4 y 5. Y fue la palabra del Señor a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice el Señor, el Dios de David tu padre: Tu oración he oído y tus lágrimas he visto. Tu oración he oído y tus lágrimas he visto. Dios respondió antes de que el mensajero llegara al otro patio, antes de que Ezequías terminara de llorar, antes de que hubiera señal visible de que algo estaba cambiando. La oración llegó, la respuesta se activó. Todo ocurrió en el momento que la oración salió del corazón de Ezequías, aunque la confirmación llegara minutos después. ¿Ves lo que esto significa para ti hoy? Que tal vez tu oración ya activó algo que todavía no puedes ver. Que tal vez la respuesta ya está en camino, aunque el mensajero todavía no cruzó el patio. Que tal vez lo que parece silencio es en realidad el espacio entre el momento en que Dios escuchó y el momento en que tú recibes la confirmación. Y ese espacio puede ser de minutos, puede ser de días, puede ser de meses, pero el punto de partida ya ocurrió. Tu oración fue escuchada. Déjalo entrar un momento, porque hay algo que la oración sin respuesta visible hace en el corazón con el tiempo que vale la pena nombrar con honestidad. Cuando llevas mucho tiempo orando sin ver resultado, el corazón empieza a cambiar la manera en que ora. Empieza a orar con menos convicción, con más duda mezclada, con una parte de sí mismo que ya no está completamente presente en la oración porque aprendió a protegerse de la decepción. Y sin que te des cuenta, lo que era una conversación sincera con Dios se convierte en un ritual, en algo que haces porque crees que debes hacerlo, en palabras que salen pero que ya no llevan todo el corazón adentro. Eso no es pérdida de fe, es un corazón que aprendió a protegerse de algo que dolió. Pero hay un problema con esa protección. Si el corazón se protege cerrándose parcialmente en la oración, también se cierra parcialmente a recibir lo que Dios quiere darle. Las mismas paredes que evitan la decepción también bloquean la intimidad. Y lo que el corazón necesita no es fuerza de voluntad para orar mejor. Es la certeza de que sus oraciones llegaron, que el tiempo invertido no fue en vano, que cada palabra que salió con fe, con duda, con llanto, con esperanza, llegó a un destino real. Porque cuando el corazón sabe que fue escuchado, algo cambia en la manera en que vuelve a orar. No como una obligación, como una conversación con alguien que realmente está ahí. Alguien que escuchó, que sigue escuchando, que nunca dejó de escuchar. El Salmo 65, versículo 2 dice: Tú que escuchas la oración, a ti vendrá toda carne. Tú que escuchas, no que escuchaste una vez, no que escuchas cuando la oración es suficientemente buena. Tú que escuchas, presente continuo, sin excepción, sin condición de calidad o de cantidad o de mérito. Dios escucha. Eso es lo que Dios hace, es parte de su carácter, no una recompensa por tu desempeño espiritual. Ahora quiero contarte un testimonio de nuestros tiempos, de un hombre llamado Miguel. Tenía 44 años cuando empezó a preguntarse si sus oraciones llegaban a algún lado. No era alguien que dudaba de Dios en general. Creía. Había creído toda su vida. Había visto respuestas claras en momentos anteriores que le habían dado una fe sólida. Pero llevaba 2 años y medio orando por algo específico. Su hijo de 19 años se había alejado de la fe de una manera que a Miguel le rompía el corazón. No de golpe, gradualmente. Con cada mes que pasaba el distanciamiento se hacía más evidente. Menos conversaciones, menos disposición a hablar de Dios, menos interés en las cosas que habían sido el centro de la familia durante años. Y Miguel oraba. Cada mañana, antes de dormir, en el carro, en silencio durante el trabajo cuando el peso llegaba sin avisar. 2 años y medio de oración constante por su hijo, y desde afuera no parecía que nada cambiara. Empezó a cuestionarse.
no a Dios en abstracto, sino si sus oraciones específicas estaban llegando. Si había algo en él que hacía que esas oraciones en particular no fueran escuchadas. Si debería orar diferente, con más fe, con más ayunos, con más precisión. Un domingo escuchó en la iglesia la historia de Cornelio. El ángel diciéndole: tus oraciones han subido para memoria delante de Dios. Y algo se movió adentro de Miguel. No fue un momento dramático, no hubo lágrimas ni experiencia sobrenatural visible. Fue simplemente la certeza tranquila de que sus oraciones habían llegado. Todas, cada mañana de esos 2 años y medio, cada oración en el carro, cada momento de intercesión silenciosa durante el trabajo, todo había subido, todo estaba registrado, todo tenía un destino que él todavía no podía ver. Y algo cambió en la manera en que Miguel volvió a orar. No con más técnica, con más paz, con la certeza de que no estaba hablando al vacío, de que había un Dios que escuchaba y que estaba haciendo algo con lo que escuchaba. 8 meses después de ese domingo, su hijo le pidió que oraran juntos, sin razón aparente, sin una conversación previa que lo justificara, sin que Miguel hubiera presionado ni pedido nada. Su hijo simplemente llegó un sábado por la noche y le preguntó si podían orar. Miguel no supo qué decir, solo pudo decir que sí. Y esa noche oraron juntos por primera vez en casi 3 años, 2 años y medio de oración que parecía no llegar a ningún lado, 8 meses de orar desde la certeza de ser escuchado, y una noche de sábado que ninguno de los dos va a olvidar. Miguel cuenta hoy que lo que cambió no fue la manera en que oró, lo que cambió fue lo que creyó mientras oraba. Cuando entendí que Dios había escuchado cada oración, dejé de orar con angustia y empecé a orar con confianza, y esa diferencia lo cambió todo. Y lo mismo puede pasar contigo. No necesariamente en 8 meses, no necesariamente de la misma manera, pero el mismo Dios que escuchó las oraciones de Miguel está escuchando las tuyas, hoy, ahora mismo, sin excepción. Y después de todo lo que has escuchado, después de entender que ninguna de tus oraciones se perdió, quiero regalarte este momento. Esta oración es para ti, para lo que has estado cargando en silencio, para esas palabras que tal vez no supiste cómo decir. No tienes que esforzarte ahora, no tienes que buscar las frases correctas. Solo recibe estas palabras como si fueran tuyas delante de Dios. Permite que esta oración hable por ti, que exprese lo que hay en tu corazón, incluso aquello que no has podido poner en palabras. Así que por un momento detente, respira profundo y deja que Dios escuche esto como si saliera directamente de ti. Recibe esta oración. Padre, hoy vengo a ti en nombre de cada persona que está escuchando este mensaje. Vengo por cada corazón que lleva tiempo orando sin ver respuesta visible. Vengo por cada alma que en algún momento se preguntó si sus oraciones llegaban a algún lado. Vengo por cada creyente que siguió orando aunque la duda estuviera presente, aunque el cansancio fuera real, aunque la espera se extendiera más de lo que esperaba. Señor, hoy declaro sobre la vida de quien escucha estas palabras, que cada oración fue escuchada, que ninguna palabra que salió del corazón se perdió en el camino, que cada suspiro, cada lágrima, cada clamor silencioso llegó exactamente a donde tenía que llegar. Declaro que tú eres el Dios que escucha, no ocasionalmente, no cuando la oración es perfecta, no cuando el que ora merece ser escuchado, siempre, a todos, sin excepción. Señor, declaro sobre las oraciones por las finanzas de quien escucha, que las oraciones por provisión fueron escuchadas, que las noches donde pediste salida para una situación económica que parecía sin salida, llegaron al cielo y están produciendo movimiento invisible, que la provisión que pediste está siendo preparada en el tiempo perfecto de Dios, que Jehová Jireh, el Dios que provee, está respondiendo a las oraciones que parecían no llegar a ningún lado, que el recurso que pediste, la puerta que clamaste, la salida que suplicaste en momentos de angustia, están siendo respondidos desde el día que los pediste, aunque la manifestación todavía no haya llegado completamente. El Salmo 37, versículo 5 dice: encomienda al Señor tu camino, y confía en Él, y Él hará, porque ya escuchó.
Señor, declaro sobre las oraciones por relaciones de quien escucha, que las oraciones por ese hijo que se alejó fueron escuchadas, que las oraciones por ese matrimonio que atraviesa dificultad fueron recibidas en el cielo, que las oraciones por reconciliación, por restauración, por personas que amas y que necesitan un toque de Dios en su vida, todas subieron como memorial delante de Dios. Declaro que Dios está trabajando en esos corazones desde el día que empezaste a orar por ellos, que lo que parece no moverse desde afuera está siendo movido desde adentro por el Espíritu de Dios que responde a la oración. Señor, declaro sobre las oraciones por salud de quien escucha, que las oraciones por sanidad propias y de personas amadas fueron escuchadas, que los clamores de las noches difíciles en salas de espera, en consultorios, en camas de hospital, llegaron al cielo y están siendo respondidos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, por cuya herida fuisteis sanados, esa sanidad fue provista, y las oraciones que la pidieron fueron escuchadas. Señor, declaro sobre las oraciones por familia de quien escucha, que cada oración por este hogar fue registrada en el cielo, que cada intercesión por los hijos, por los padres, por los hermanos, por las personas que amas y por quienes clamas aunque ellos no lo sepan llegó. Que Dios está respondiendo a esas oraciones de maneras que todavía no son visibles pero que pronto comenzarán a manifestarse. Señor, declaro sobre las oraciones por propósito de quien escucha, que las oraciones por dirección fueron escuchadas, que los momentos donde le preguntaste a Dios hacia dónde ir, qué decidir, qué camino tomar fueron recibidos, que Dios está respondiendo a esas preguntas aunque la respuesta todavía no sea completamente clara. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esos planes existen, y las oraciones que los pediste fueron escuchadas. Señor, declaro sobre el alma de quien escucha en este momento, que reciba hoy la certeza de haber sido escuchado. Que la duda de si sus oraciones llegaban sea reemplazada por la convicción tranquila de que sí llegaron. Que pueda volver a orar con paz en lugar de con angustia, con confianza en lugar de con miedo, con la certeza de que hay un Dios que escucha antes de que el corazón termine de hablar. Que algo se suelte hoy, que algo cambie hoy, que algo comience hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y después de este momento, después de haber abierto tu corazón delante de Dios, hay algo que necesitas llevar contigo más allá de esta oración. No solo la emoción del instante, sino convicciones firmes que te sostengan cuando estés a solas, cuando la duda vuelva, cuando no sepas qué decir. Porque la oración no es solo un momento, es un camino que se aprende, y una relación que se profundiza con el tiempo. Por eso ahora quiero dejarte 4 verdades sobre la oración que pueden cambiar la manera en que te acercas a Dios desde hoy. Verdad número 1. Dios escucha antes de que termines de hablar. Hay algo que pocas personas saben sobre cómo funciona la oración desde el lado de Dios. La oración no necesita llegar a una longitud mínima para ser escuchada. No necesita tener las palabras correctas, no necesita cumplir una fórmula, no necesita salir en el momento adecuado del día ni en el lugar adecuado. Dios escucha antes de que termines de hablar. Isaías capítulo 65, versículo 24 dice, y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. Mientras aún hablan, antes de que termines la oración, antes de que encuentres las palabras perfectas, antes de que hayas explicado completamente lo que necesitas, Dios ya escuchó. Eso significa que la oración que hiciste esta mañana apresuradamente porque te quedaste sin tiempo fue escuchada completa. Que la oración que hiciste en el carro con el pensamiento dividido fue escuchada. Que la oración que hiciste sin saber exactamente qué pedir fue escuchada. Dios no espera a que la oración sea perfecta para escucharla. Escucha el corazón que se acerca, y tu corazón se acercó. Eso es suficiente. No hay oración sincera que se pierda en el camino. No hay clamor genuino que llegue al aire y se disuelva sin destino. Cada oración que salió de tu corazón tuvo un receptor, un Dios que estaba atento antes de que empezaras a hablar. Verdad número 2. El silencio de Dios no es ausencia, es trabajo invisible.
Cuando la respuesta no llega en el tiempo que esperábamos, el corazón tiende a interpretar ese silencio como evidencia de que la oración no fue escuchada. Pero hay una diferencia fundamental entre silencio y ausencia. Un médico que opera en silencio no está ausente. Está trabajando con una concentración que no admite interrupciones. Un arquitecto que diseña en silencio no está ignorando el proyecto. Está construyendo lo invisible que después se convertirá en visible. Dios trabaja así. Cuando el cielo parece callado, cuando las circunstancias no cambian, cuando la respuesta no aparece de la manera que esperabas, Dios puede estar haciendo exactamente lo que le pediste, solo que en un nivel que todavía no puedes ver. Alineando personas, preparando corazones, acomodando circunstancias, removiendo obstáculos invisibles, construyendo el camino que todavía no apareció ante tus ojos. Ezequías recibió la respuesta de Dios antes de que el mensajero cruzara el patio. Cornelio recibió la visita del ángel como confirmación de algo que ya estaba ocurriendo en el cielo. En ambos casos, el trabajo de Dios comenzó en el momento de la oración, mucho antes de que hubiera señal visible de respuesta. Así está ocurriendo con tus oraciones. El trabajo ya comenzó. El movimiento invisible ya está activo. La respuesta que todavía no ves no está detenida. Está en proceso. Y cuando llegue, entenderás que el silencio no era ausencia. Era concentración de Dios trabajando en lo que pediste. Filipenses capítulo 1 versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó, lo perfeccionará. Dios no deja incompleto lo que empezó, y tu oración fue el punto de partida de algo que Él va a llevar hasta su conclusión. Verdad número 3. La oración que Dios escuchó ya está produciendo algo. Hay una imagen en la Biblia que cambia completamente la manera de entender la oración. Apocalipsis capítulo 8 versículos 3 y 4 dice: y vino otro ángel, y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso, con las oraciones de los santos, subió de la mano del ángel delante de Dios. Las oraciones de los santos suben delante de Dios, no desaparecen, no se pierden, no quedan flotando en el aire sin destino. Suben, llegan delante del trono, son presentadas ante Dios por un ángel. Y en el contexto de ese pasaje, esas oraciones que llegaron delante del trono producen algo, generan movimiento, activan respuesta. Eso significa que cada oración tuya que llegó al cielo ya está produciendo algo en el ámbito espiritual, ya está activa, ya está generando movimiento, aunque tú no puedas verlo todavía desde donde estás. Las oraciones que hiciste hace meses por esa situación que todavía no cambió, no estaban desperdiciadas, estaban acumulándose delante del trono. Estaban produciendo movimiento invisible que en el momento exacto se manifestará en lo visible, y ese momento está más cerca de lo que parece. Porque las oraciones que llegan al trono de Dios no vuelven vacías. Isaías capítulo 55 versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios no vuelve vacía, y la oración que surge de esa palabra, la oración que sale de un corazón que confía en Dios, tampoco vuelve vacía. Produce, siempre produce. Verdad número 4. Seguir orando cuando no ves resultado es la oración más poderosa. Hay dos maneras de orar. La oración que tiene fe porque ya vio resultados, que viene respaldada por testimonios recientes, por respuestas frescas, por una racha de oraciones escuchadas que dan impulso a la siguiente. Esa oración es genuina y poderosa. Y hay otra oración, la que sigue cuando no hay resultados visibles, la que persiste aunque el silencio se haya extendido, la que vuelve cada mañana aunque la situación siga igual, la que no se apaga aunque la duda esté presente. Esa oración es diferente, no porque tenga más técnica, no porque sea más emotiva, sino porque tiene algo que la primera oración todavía no ha necesitado tener, la convicción de que vale la pena orar incluso cuando no hay evidencia visible de que algo está pasando. Y esa convicción es la fe más profunda que existe.
Jesús contó una parábola específicamente sobre esto. Lucas capítulo 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayar. Esas dos palabras revelan que Jesús sabía que habría momentos donde el corazón querría dejar de orar, donde la espera se extendería tanto que el desánimo llegaría, donde sería más fácil parar que seguir. Y Jesús no dijo: si llegas a ese punto, es señal de que algo anda mal. Dijo: en ese punto sigue. Porque seguir orando cuando no ves resultado no es falta de fe. Es la forma más pura de fe que existe. La fe que no necesita evidencia para persistir. La fe que no depende de resultados visibles para volver. La fe que dice: Dios escucha aunque yo no lo sienta todavía. Esa es la oración que mueve cielos. Y tú la has estado ejerciendo. Cada vez que volviste a orar, aunque la situación siguiera igual. Cada vez que presentaste la misma petición, aunque nadie te diera una garantía de que llegaría. Cada vez que oraste desde el cansancio en lugar de desde la emoción. Eso no fue oración débil, fue oración poderosa. Fue la oración que Cornelio ejerció durante años sin saber si llegaba. Fue la oración que Ezequías ejerció con lágrimas cuando no tenía otra salida. Y fue la oración que Dios escuchó. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en este mensaje era para este día tuyo. Tal vez llegaste con la pregunta que no te atrevías a hacer en voz alta. Si tus oraciones llegaban, si había algo mal en ti, si el silencio era la respuesta. Y hoy quiero dejarte con la respuesta que el corazón necesitaba escuchar. Sí llegaron. Cada una, las perfectas y las imperfectas, las largas y las cortas, las que tuvieron fe completa y las que tuvieron duda mezclada, las que encontraron palabras y las que solo fueron un peso en el pecho sin forma. Todas llegaron. Todas subieron para memoria delante de Dios. Todas están produciendo algo en lo invisible. Y la respuesta que todavía no ves no está detenida, está en camino, está siendo preparada por un Dios que escuchó desde el primer momento que clamaste. El mismo Dios que escuchó a Cornelio antes de que viniera el ángel, te está escuchando a ti hoy. El mismo Dios que respondió a Ezequías antes de que el mensajero cruzara el patio, está respondiendo a tus oraciones. No en tu tiempo, en el tiempo de Dios, que siempre es perfecto. Antes de terminar, te pido dos cosas. La primera, escribe en los comentarios esta declaración. Señor, confío en que tu respuesta está en camino. Escríbela, aunque todavía no veas la respuesta, porque alguien más que está en el mismo proceso de espera va a leer esas palabras y va a encontrar fuerza para seguir orando un día más. La segunda, comparte este video con alguien que conozcas que esté cansado de orar sin ver resultado. Puede ser la palabra que esa persona necesitaba recibir hoy. Y hay algo más que quiero decirte sobre las oraciones que parecieron no llegar. Muchas veces el corazón que lleva tiempo orando sin ver resultado empieza a compararse con otros. Ve testimonios en la iglesia de oraciones respondidas en días. Ve publicaciones de personas que pidieron algo y lo recibieron casi de inmediato. Ve puertas que se abren para otros mientras las suyas parecen seguir cerradas. Y esa comparación produce algo muy doloroso. La sensación de que hay algo fundamentalmente diferente entre tú y los que reciben respuesta rápida. Que quizás ellos tienen una fe más pura. Que quizás Dios tiene favoritos. Que quizás el proceso de Dios contigo es más lento porque mereces menos. Pero la Biblia muestra algo completamente diferente. Cornelio llevaba tiempo orando sin saber si sus oraciones llegaban, sin una comunidad que confirmara su fe, sin testimonios recientes que respaldaran su confianza, sin una señal visible de que el cielo estaba activo en su situación. Y sus oraciones llegaron, todas. Ezequías oró en el momento más oscuro de su vida, cuando el diagnóstico humano era definitivo, cuando no había razón lógica para esperar un resultado diferente. Y Dios respondió antes de que terminara de llorar. No porque tuvieran la fórmula correcta, no porque su fe fuera perfecta, sino porque Dios escucha. Ese es su carácter. Eso es lo que Dios hace. Y lo que Dios hace con un corazón, lo hace con todos los corazones que se acercan con sinceridad, el tuyo incluido. Tal vez tu proceso es más largo que el de otros, no porque merezcas menos,
sino porque lo que Dios está construyendo en tu historia requiere más preparación, más alineación, más trabajo invisible antes de que la respuesta pueda manifestarse de una manera que tenga el impacto que Dios quiere que tenga. Cornelio no recibió solo una respuesta a su oración, recibió el inicio del Evangelio siendo predicado a los gentiles. Su historia se convirtió en el punto de inflexión de toda la historia de la iglesia primitiva. Una respuesta así requería más preparación que una respuesta ordinaria. Tal vez la tuya también. Y la espera no es evidencia de que Dios no escuchó, es evidencia de que lo que está preparando merece el tiempo que está tomando. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, incluyendo el tiempo de espera, incluyendo los meses de oración sin respuesta visible, incluyendo los momentos donde la duda llegó mezclada con la fe. Todo está siendo usado para bien. Porque Dios escuchó, y lo que escuchó lo está respondiendo de la mejor manera posible. Para ti, en el tiempo exacto. Hay algo que vale la pena detenerse a mirar en la historia de Ezequías, que pocas veces se menciona. Cuando Ezequías recibió la noticia de que iba a morir, tuvo opciones. Podría haberse resignado. Podría haber racionalizado que era la voluntad de Dios y que no había nada que hacer. Podría haber callado y aceptado lo que el mensajero le dijo. Pero Ezequías hizo algo diferente. Se volvió hacia la pared y oró. Y en esa oración no presentó argumentos teológicos elaborados. No citó promesas bíblicas con precisión. No organizó una intercesión perfectamente estructurada. Lloró y habló con Dios desde ese llanto. Le recordó a Dios cómo había vivido, le dijo lo que sentía, no trató de ocultar el miedo ni de presentarse más fuerte de lo que era en ese momento. Y Dios respondió a esa oración exactamente así, sin que fuera perfecta, sin que hubiera sido elaborada, sin que hubiera cumplido ningún requisito especial. Respondió porque la oración era sincera. Y eso es lo que Dios busca, no la oración perfecta, el corazón sincero que se vuelve hacia Él aunque esté llorando, aunque esté asustado, aunque no tenga todas las palabras correctas. Tal vez hoy tu oración no fue perfecta. Tal vez cuando la hiciste estabas en el carro con el pensamiento dividido. Tal vez la hiciste esta mañana apenas abriste los ojos antes de que el día te absorbiera completamente. Tal vez la hiciste a medias porque el cansancio era tan grande que no podías concentrarte. Eso no importa. Lo que importa es que salió de tu corazón. Lo que importa es que fue sincera. Lo que importa es que te volviste hacia Dios aunque fuera imperfectamente. Y ese gesto de volverte hacia Él, aunque sea con lágrimas, aunque sea con dudas, aunque sea con palabras incompletas, Dios lo recibe, siempre lo recibe. Porque Dios no espera perfección para escuchar, espera sinceridad. Y la sinceridad no requiere las palabras correctas, solo requiere que el corazón se abra de verdad. El tuyo lo hizo, lo sigue haciendo, y Dios sigue escuchando. Hay una imagen en el libro de Apocalipsis que pocas personas conocen pero que cambia completamente la manera de entender a dónde van las oraciones. Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 habla de los 24 ancianos que están delante del trono de Dios, y dice que cada uno de ellos tiene copas de oro llenas de incienso, y que ese incienso son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos. Eso significa que en el ámbito del trono de Dios, las oraciones del pueblo de Dios son guardadas como algo precioso. No descartadas, no perdidas, guardadas en copas de oro delante del trono. Cada oración que hiciste está en esas copas, no metafóricamente. La Biblia lo describe así porque quiere que el corazón entienda algo profundo sobre el valor que Dios le da a cada oración que sube de la tierra hacia Él. Dios no bota las oraciones, las guarda. Y en Apocalipsis capítulo 8, esas copas llenas de las oraciones de los santos se mezclan con incienso y suben delante del trono de Dios. Y lo que ocurre después de que esas oraciones suben es que Dios actúa. Las oraciones guardadas no son oraciones olvidadas, son oraciones acumuladas que en el momento que Dios determina producen movimiento en el ámbito espiritual, que después se manifiesta en el ámbito físico. Eso significa que cada oración que hiciste, incluyendo las que hiciste hace meses y que parecieron no producir nada,
están en esas copas. Están acumulándose, están añadiéndose. Y el momento en que Dios decida responder de manera visible, todo lo que acumulaste en esas copas será parte de lo que produce el resultado. Nada se perdió, nada fue en vano, todo está siendo guardado. Y lo que está siendo guardado está siendo usado. Porque Dios no escucha para olvidar, Dios escucha para responder. En el tiempo exacto, de la manera exacta, con el resultado que tu historia necesita para ser lo que Dios siempre tuvo en mente. Eso es lo que está pasando con tus oraciones, ahora mismo, mientras escuchas esto, mientras lees esto en el comentario que escribiste, mientras sigues de pie aunque la espera sea larga. Dios está guardando, Dios está usando, Dios está respondiendo, y la respuesta está más cerca de lo que parece. Antes de cerrar este mensaje, quiero pedirte que hagas una pausa. No sigas de largo, detente un momento aquí. Piensa en todas las oraciones que hiciste en los últimos meses por lo que más pesa en tu corazón. Cada mañana, cada noche, cada momento de angustia donde lo único que pudiste hacer fue clamar. Esas oraciones no están flotando en el aire sin destino. Están en copas de oro delante del trono de Dios. Están registradas en un libro que lleva el nombre de cada lágrima y cada suspiro y cada palabra que salió de tu corazón. Están siendo guardadas por un Dios que no olvida lo que le entregas. Y si eso es verdad, entonces lo que llevas esperando no está más lejos hoy que ayer. Está más cerca, porque cada día de oración es un día más de acumulación, un día más de movimiento invisible, un día más de preparación que solo Dios puede ver completamente desde donde está. Y cuando la respuesta llegue, llegará completa, no a medias, no como una solución temporal, como la respuesta que el tiempo de espera preparó el corazón para recibir de la manera correcta. Como le pasó a Cornelio, que no solo recibió la visita del ángel, recibió el Evangelio completo, la presencia del Espíritu Santo, y se convirtió en el puente que abrió la puerta del Evangelio a los gentiles. Como le pasó a Ezequías, que no solo recibió más tiempo de vida, recibió 15 años más, y la certeza de que Dios escucha incluso cuando el diagnóstico humano dice que no hay salida. Como le pasó a Miguel, que no solo recuperó la conexión con su hijo, recuperó la certeza de que sus oraciones llegan y que Dios es fiel con lo que se le entrega. Y como te va a pasar a ti, porque el mismo Dios está activo, el mismo Dios escucha, el mismo Dios responde, hoy. Y hay algo más que quiero que lleves de este mensaje. No solo la certeza de que tus oraciones llegaron, sino la invitación a seguir orando desde ese nuevo lugar. Hay una diferencia enorme entre orar desde la duda de si Dios escucha y orar desde la certeza de que ya escuchó. La oración desde la duda se desgasta. Se pregunta constantemente si vale la pena seguir. Mide el esfuerzo contra los resultados visibles. Y cuando los resultados no aparecen, el esfuerzo empieza a disminuir. La oración desde la certeza es diferente. No mide resultados visibles porque ya sabe que la oración llegó y que Dios está haciendo algo con ella. No se agota en la espera porque entiende que la espera es parte del proceso, no evidencia de fracaso. No compara su experiencia con la de otros porque sabe que cada historia tiene tiempos diferentes y propósitos diferentes. Esa oración es la que cambia todo, no porque tenga más técnica, sino porque nace de la paz de quien sabe que fue escuchado. Y esa paz es lo que Dios quiere darte hoy. No primero la respuesta y luego la paz. Primero la paz de saber que fuiste escuchado, y desde esa paz, la espera de la respuesta se vuelve diferente. Menos ansiosa, más confiada, más parecida a la de alguien que ya sabe que la carta llegó y que está esperando la respuesta, no a la de alguien que no sabe si la carta salió. Tu carta llegó, tu oración fue escuchada, y la respuesta está en camino. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Sean conocidas vuestras peticiones, ya lo son, Dios ya las conoce. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento puede guardar tu corazón ahora mismo, no cuando la respuesta llegue, ahora mismo.
desde la certeza de haber sido escuchado. Esa paz es tuya hoy. Que Dios te dé la certeza de haber sido escuchado, que puedas volver a orar con paz, que la respuesta que esperas llegue en el momento que Dios determinó. Y recuerda esto siempre: ninguna oración sincera se pierde. Ninguna. Cada palabra que salió de tu corazón llegó. Hoy, ayer, hace meses, hace años, llegó. Y Dios está haciendo algo con todo lo que llegó. Amén.